Hola amigos y amigas, bienvenidos a la continuación del evento crossover Trono de Atlantis entre las series Justice League y Aquaman, ambas de The New 52. Si no has visto de qué va esta historia, puedes ver la primera parte haciendo clic en la tarjeta que acaba de aparecer. La historia prosigue en Aquaman número 15, una parte de Gotham había quedado bajo el agua. Vemos al comisionado Gordon y a Harvey Bullock siendo salvados por Arthur, habían tenido suerte, ya que justo antes del tsunami habían encendido la batiseñal. Aquaman había visto la luz y había escuchado a uno de ellos gritar Bárbara debajo del agua. Batman le dice a Jim que Bárbara no se encontraba en esa parte de la ciudad, por lo que debería estar bien. Gordon le explica a Bruce que justo habían encendido la señal debido al incidente con la banda de Scarecrow, a lo que Batman le responde que habían salvado a los rehenes, a los criminales y también a los policías que estaban allí. Habían salvado a todos los que habían podido, pero entonces Jim le pregunta a cuántos no habían podido salvar, mientras vemos un crudo panel con la gente que no lo había logrado ahogada. Bullock entonces se preguntaba qué había ocurrido, cuando se nos muestra que Mera estaba controlando una gran ola, pero se queda sin fuerzas y Arthur va a ayudarla. Mera le dice a Arthur que había intentado detener el agua con todas sus fuerzas, a lo que este le responde que había salvado cientos de vidas, pero aún así la Atlante podía sentir a muchos cuerpos en el fondo. Aquaman le dice que sin su ayuda y sin el aviso de Cyborg hubiera sido mucho peor. Mera le responde que todavía podía ser peor, ya que su hermano estaba llevando a cabo el plan de guerra de Atlantis. Primero las inundaciones, luego el ataque a la superficie, pero Arthur la interrumpe antes de que dijera la tercera fase. No quería alterar a la Liga. Mientras tanto, en Metrópolis, Superman examinaba a Vulko cuando descubre que aquel hombre no tenía pulmones, debía ser un Atlante. Vulko se despierta preguntando de nuevo por el rey Arthur. Clark le dice que se calme, pero el Atlante responde con violencia arrojando a Superman. Wonder Woman amenaza a Vulko con su espada, pero este último le dice que debían actuar rápido. Atlantis se estaba acercando y si Arthur siguiera siendo rey, nunca hubiera pasado aquello. Mientras Mera se encargaba de socavar el desastre en Gotham, Batman y Aquaman estaban en el Batplane. Arthur le dice a Bruce que Atlantis estaba esperando a ver cuál de las ciudades era la más afectada. Luego esa sería la ciudad que atacarían. Planeaban hundir dicha ciudad. Bruce de nuevo le pregunta si acaso también había sido su plan, a lo que Arthur asiente. Había escrito el plan años atrás con su hermano. Era una persona diferente entonces. Batman entonces le pregunta por qué Atlantis había atacado en ese momento. Arthur responde que no lo hubieran hecho a no ser de que fueran provocados. El incidente de los misiles debía ser la explicación. Estos deberían haber hecho impacto cerca de Atlantis. Cuando Bruce le pregunta si acaso estaba justificando dichas acciones, pero Arthur solo estaba tratando de encontrar una explicación. Los Atlantes tenían una tensa relación con la superficie. Marineros asesinaban a su pueblo mientras contaminaban los océanos. Eran de naturaleza agresiva y si alguien los golpeaba devolverían el golpe 10 veces más fuerte, pero aún así era posible razonar con ellos. Batman entonces puntualiza que ya habían asesinado inocentes y que entendía que era su gente, pero entonces Arthur le grita que ellos no eran su gente. Batman entonces infiere que había algo que Arthur no le estaba diciendo. Cuando Aquaman le cuenta que en el pasado había buscado y encontrado Atlantis. Le habían dado la bienvenida y su hermano, que obedecía a las leyes atlantes, le había cedido su lugar en el trono. Pero con el pasar del tiempo había empezado a surgir un movimiento que lo llamaba el Rey Impuro por ser medio humano. Debido a aquello se había convertido en lo que los atlantes querían que fuera, hasta que Darkseid había venido a la Tierra y la Liga se había fundado. Había encontrado un lugar. Sin embargo, Batman le dice que no se podían racionalizar las acciones de su hermano. La Liga debía intervenir, debían enjuiciarlo. De repente un proyectil impacta al Batplane y ambos héroes caen al agua. No habían escuchado nada, por lo que debía ser armamento de largo alcance de Atlantis. Batman entonces le pregunta cómo era posible que supieran que estaban juntos, pero Arthur le responde que dicho ataque no había sido dirigido a sí mismo, sino al propio Bruce. Cuando había escrito el plan, Arthur había visto al murciélago como una amenaza para eliminar. Entonces Batman quería saber quién más estaba en la lista de blancos. Aquaman menciona al biólogo marino Steven Shim. Por otro lado, Cyborg se pone al corriente y los transporta a la Atalaya. Allí ya estaban Wonder Woman y Superman, quienes tenían bajo custodia a Vulko. Aquaman cuenta que Vulko había sido el primer Atlante que había conocido, y después de la muerte de su madre, Vulko había ido al exilio. Había sido su consejero y lo más cercano a un familiar que tenía. Vulko le dice que Orm había tomado el incidente de los misiles como un ataque y no como un accidente, y agrega que alguien había empezado la guerra a propósito, mientras vemos las criaturas de The Trench emergiendo de las profundidades. De vuelta en la Atalaya, Superman les dice que necesitaban un plan y volver a la Tierra, mientras Vulko le dice a Arthur que debía hablar con su hermano
y tratar de convencerlo de que todo aquello había sido un accidente. Pero Superman le dice que su hermano debía responder ante la Liga por lo que había hecho. Entonces Aquaman le responde que su hermano no era un supervillano, era el líder de una nación soberana. Wonder Woman agrega que ahora era un asesino, mientras Cyborg les dice que había detectado algo gigantesco en las costas de Boston. Aquaman le pide poner a salvo al Dr. Shin, ya que como Batman también sería un blanco de Atlantis. Entonces Arthur le pide a la Trinidad una oportunidad para traer a su hermano de vuelta pacíficamente. Batman se lo concede pese al desacuerdo de Superman. De allí se nos lleva hasta Boston, donde unos pescadores estaban en aprietos cuando aparece el rey Orm, exigiéndole saber en dónde se encontraba su rey. Orm toma a uno de los marineros y le señala lo débil que era al respirar solo por 2 orificios. Cuando allí aparece Arthur exigiéndole que dejara al hombre en paz. Arthur le explica que ellos no eran sus súbditos ni era rey allí. Orm le pregunta que si no estaba gobernando, ¿qué hacía en la superficie entonces? Mientras le revela que el ejército de Atlantis solo esperaba su señal. El rey Orm le dice a Arthur que su gente había violado el acuerdo, a lo que Arthur responde que los humanos ni siquiera sabían de la existencia de Atlantis, ni mucho menos de un acuerdo. Se había tratado de un error. Orm no podía permitir que la incompetencia humana lo hiciera quedar mal ante su pueblo. Hundiría la ciudad y tal vez los humanos en algún punto ni siquiera la recordarían y negarían su existencia. Aquaman entonces le dice que debía enviar a los atlantes de vuelta a casa y venir con él. Orm se niega y un boom tube se abre. La Trinidad había llegado, mientras Aquaman les gritaba que les había dicho que él se encargaría. Pero habían escuchado la conversación. Aquaman les pide más tiempo, pero ya no tenían, ya que el ejército se acercaba a la costa. Arrestarían a Orm, y el número termina con Aquaman amenazando a Batman. La historia prosigue en Justice League 16, donde Vulko reflexiona acerca de lo poco que los humanos conocían la vida en los mares. El Atlante piensa que la Liga debía permitir que Arthur razonara con Orm, y así detener la inminente guerra. Mientras tanto, Victor había localizado al Dr. Steven Shin. Deseaba saber por qué era un blanco de Atlantis. Vulko le explica que Shin había investigado sobre la biología atlante por años, al punto de ser el humano que más sabía sobre ellos y sobre Arthur. De esta manera, Atlantis lo consideraría un obstáculo si sus conocimientos cayeran en las manos del enemigo. Cyborg se transporta en Boom Tube hasta la posición del Doctor cuando un asesino atlante los confronta. Por otro lado, de vuelta con los héroes, Aquaman atacaba al único que lo había apoyado. No permitiría que atacaran a su hermano. Debía mostrar fuerza delante de Orm si quería convencerlo. La Liga debía obedecer y marcharse. Pero Wonder Woman y Batman puntualizan que ya había habido bajas civiles. Batman entonces usa potasio en polvo que reacciona con el agua lluvia, generando una explosión. Aquaman golpea a Superman y les dice que solo estaban complicando las cosas. Estaba tratando de proteger a ambos mundos. De manera algo hipócrita, a mi parecer, Wonder Woman le grita que si las Amazonas estuvieran atacando, ella se pondría en su contra, en lugar de combatir con sus amigos. Probablemente en este punto hubiera reaccionado peor que Arthur, viendo lo ocurrido en el arco de David Graves. En fin, Aquaman le responde que alguien debía responder por las acciones de Atlantis, pero sus soldados no descansarían hasta dar su último aliento combatiendo. Arthur entonces le dice a Bruce que pensaba que él lo entendía. Batman intenta convencerlo de que la única forma de lograr detener aquello sería trabajando en equipo, pero Bruce es atacado por los rayos del tridente de Ocean Master. Orm entonces dice que los humanos eran frágiles, otra descarga como esa y moriría. Arthur trata de detenerlo, le grita que debía ordenar a sus hombres regresar al mar. Orm había venido a la superficie para vengar el ataque a su pueblo, pero se había dado cuenta que Aquaman no gobernaba a los humanos allí, solo pretendía ser uno de ellos. El rey Orm le dice que su madre estaría decepcionada como él lo estaba en ese momento. Arthur los había abandonado y se había aliado con un mundo que los había envenenado por siglos. Wonder Woman entonces toma el cuello de Ocean Master y el Atlante le dice a Aquaman que los humanos los detestaban. Pero el tiempo de tener terror por la superficie había terminado. El ejército de Atlantis se presenta en escena y el rey Orm declara la guerra. Por otro lado, Cyborg se enfrentaba a Atlantes, entre los que se encontraba Tula. Saca al Dr. Shin de su vehículo y ambos escapan en un boom tube. Mientras tanto, Superman se preguntaba en dónde estaba Batman. Wonder Woman le dice que estaba inconsciente mientras pelean. Arthur le gritaba a los soldados que se detuvieran, pero estos le respondían que él ya no era su rey. Aquaman entonces trata de llamar a los peces con su telepatía, pero no había ninguno. Orm atrapa a Wonder Woman en un remolino, cuando es rescatada por Superman, quien usa su visión térmica para ahuyentar a los soldados. Estaba evaporando el océano, y Arthur le dice a su hermano que Superman era el ser más poderoso del planeta y él lo había ofendido. Orm no permitiría que nadie le arrebatara el control de los mares. El rey usa su tridente para controlar las tormentas y rayos caen sobre Superman, Wonder Woman y Aquaman.
mientras le grita a Arthur que lo sentenciaba a las aguas oscuras junto a sus aliados. Los héroes son atrapados en remolinos. Cyborg estaba en la atalaya junto al Dr. Shin cuando Vulko le dice que debían hacer algo. Los Atlantes tenían atrapada a la Liga y Orm hundiría la ciudad. Por último, en Star Labs, vemos a Silas Stone junto a Thomas Morrow, quienes estaban preocupados por la invasión atlante. Morrow quería usar un prototipo de máquina controladora del clima que tenía, pero Silas le dice que no estaba aprobada. Silas no autoriza el uso de la máquina y le dice que si requería robots, mejor llamar a William Magnus. Pero Morrow le responde que el proyecto Metal Men de Magnus era un fracaso, que el gobierno estaba a punto de cerrar. Thomas Morrow es un científico loco responsable por crear el androide Red Tornado. De la nada ya aparece Cyborg, quien le dice a su padre que tenía que ayudar a la Liga. Para ello necesitaba el módulo ambiental del que ya había hablado antes. Sacrificaría el pulmón que le quedaba para poder operar bajo el agua. La operación llevaría algunas horas, por lo que Victor hace un llamado buscando refuerzos, y se nos muestra varios héroes que responden al llamado, incluidos Green Arrow, Zatanna, Hawkman y el propio Shazam. Y así termina la tercera parte del Trono de Atlantis. Me gustaron estos dos títulos, especialmente el de Aquaman. La atmósfera que se siente al ver a los héroes fallar y ver cómo al poderoso Aquaman se le iban de las manos las vidas bajo el agua, me parece que estuvo muy bien conseguido. El arte de Reis en Justice League es fabuloso, especialmente en lo concerniente a Ocean Master y su guerra. ¿Y a ti qué tal te han parecido estos números? Déjamelo saber en los comentarios, y también si quieres que hable de alguna historia o personaje en específico. Gracias por ver, suscríbete para más, nos vemos en la próxima.